Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase en esta hora, obviamente en estas actividades. Vamos a desarrollar unas clases asincrónicas debido a unas actividades que se tuvo que cumplir el día de ayer en función de actividades administrativas de nuestra institución educativa. En función de estas características ya no se alcanzó de estas circunstancias ya no se alcanzó a rendir la clase correspondiente, estar con ustedes como noche a noche se lo viene realizando. Pero obviamente vamos a iniciar el desarrollo de la presente clase y obviamente vamos a ir tratando los temas que ustedes tienen centrales, los temas que ustedes tienen que desarrollar en función de su tarea que obviamente tienen ya activada en esta nueva semana. Estamos ya en la última semana de la unidad número 2. Estamos en la semana número 4, en la actividad obviamente número 4 y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 2, las economías latinoamericanas y el mercado mundial, correspondiente al subtema número 4, y vamos a ver el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas. Tienen ustedes el tipo de tarea a continuación, tienen el objetivo de la tarea y también tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. De esta actividad, recuerden que el trabajo es 100% individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, para que ustedes puedan desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden tranquilamente investigar en la web o en cualquier otro sitio que ustedes les permita ampliar el contenido de su tarea. En función de las actividades, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para la presente clase. Dice, realiza la siguiente actividad y ustedes tienen un cuadro el cual ustedes tienen que dibujar, tienen que trazar en su hoja de trabajo. Y dice, realiza un gráfico de barras con los datos de las exportaciones utilizando la información del texto. Ustedes aquí tienen los países, tienen Gran Bretaña, tienen Alemania, tienen Estados Unidos y obviamente tienen valores, tienen determinados datos por años, 1893, 1912, cómo se han venido desarrollando y tienen datos porcentuales. ¿Cuál es el código de barras? Muchos me preguntarán. Vamos a ver a continuación. Les voy a presentar un ejemplo de código de barras o gráfico de barras, perdón, gráfico de barras. ¿Qué es el gráfico de barras? El gráfico de barras nos permite a nosotros, nos permite, como su nombre lo indica, graficar determinadas estructuras, las cuales obviamente nosotros vamos a desarrollar, vamos a ir viendo, obviamente, de una forma mucho más gráfica. Y aquí en pantalla ustedes tienen, aquí ustedes pueden observar algunos de los gráficos de barras que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico de barras donde ustedes van a prácticamente, ustedes tienen dos líneas trazadas que se unen, que en este caso vendrían a ser el eje de las X, el eje de las Y ahí ustedes van a colocar, obviamente, cada uno de estos representa algo, cada uno de estos representa un dato estadístico, y ya vamos a ir viendo. Entonces, ustedes para que tengan una mejor observación, por ejemplo, aquí tenemos mejor fruta. Entonces aquí este es un ejemplo. Por ejemplo, en el eje de las X nosotros vamos a poner manzana, naranja, plátano, kiwi y así. Y obviamente aquí, por ejemplo, ustedes pueden poner los países. Y en el dato, obviamente en el eje de las Y, ustedes van a ir poniendo los datos de los países en función de las cantidades, en función de la exportación del tema que nosotros que vamos a tratar. Una vez que ustedes han visto, este es un ejemplo básico en el cual nosotros podemos basarnos. Vamos a ver cómo nosotros podríamos hacer. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir trazando. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ir trazando y vamos a ir viendo. Por ejemplo, yo voy a tener aquí dos ejes, ¿no es cierto? Voy a dibujar, perdón, no tengo tan buen pulso, pero más o menos es así. Vamos a borrar que no me salió tan bien. Vamos a ir borrando. Esta no salió bien. Ni esta. Vamos a ver si es que tengo mejor pulso en la próxima etapa. Vamos a ir viendo. Vamos a ver. Tengo la primera y tengo obviamente la segunda. Una vez que tengo estas dos ejes, pongamos aquí que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Cada uno tiene una información determinante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ver y voy a analizar desde la cantidad mayor hacia la menor.
Y por ejemplo, aquí en este eje de las X, como yo solo tengo tres países, yo voy a ir poniendo, por ejemplo, por aquí. Vamos a ir determinando. Ustedes como tienen cuaderno cuadriculado, ustedes es mucho más fácil. Yo voy a poner, qué sé yo, por aquí, por ejemplo, yo voy a poner a Estados Unidos. Estados, ah, Estados Unidos, por ejemplo. Acá yo le voy a poner, por ejemplo, a Alemania. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a poner a Gran Bretaña. Obviamente que ustedes tienen que hacerlo bien hecho, ¿no es cierto? Este es solamente un ejemplo. Entonces, de aquí al porcentaje que ustedes van a ir viendo, ustedes los van a poner. Qué sé yo, Estados Unidos, por ejemplo, tiene hasta aquí, por ejemplo. Gran Bretaña, perdón, Alemania, por ejemplo, digamos que tiene más exportación, le subimos. Nosotros tenemos que ir viendo el tamaño de los cuadros en función de la cantidad que nosotros tenemos acá y nos vamos a referir directamente a este grupo de porcentaje que tenemos nosotros aquí. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene 121%, Alemania tiene 239 y Estados Unidos tiene 563. ¿Cuál será la cantidad más grande? En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no es cierto? Que representa el 563%. Y así nosotros lo vamos a ir ubicando de acuerdo a los porcentajes que obviamente nosotros tenemos y vamos a graficar nuestro gráfico de barras, el cual nos va obviamente a permitir desarrollar nuestra tarea. Es lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente ustedes tienen que hacerlo esto con regla, tienen que utilizar colores para identificar cada uno de los países, cada uno de los porcentajes. Ustedes tienen que hacerlo de esa manera. Ustedes tienen una infinidad de actividades que mientras mejor presentado esté, mejor obviamente ustedes van a tener una nota más alta. Así es que esto es o sea, nada más que un ejemplo nomás para que tengan ustedes una idea cómo ustedes pueden hacer este gráfico de barras, que obviamente es un organizador gráfico el- en función de estas actividades. Entonces, una vez que nosotros hemos visto esta determinación, vamos a ir desarrollando todo este proceso educativo. Vamos a continuar y vamos a ir viendo, vamos a ir determinando, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer el resto de actividades, obviamente que tenemos. Esto en el desarrollo de la primera actividad, en el desarrollo de la primera etapa de nuestra tarea. A continuación, nosotros tenemos complete los datos anteriores en el siguiente recuadro. Tienen completa en tu cuaderno, llena el cuadro con los datos del texto. Eso quiere decir con los datos anteriores. Van a poner los países, van a poner los años y van a poner los productos emblemáticos que obviamente han exportado. Y estos datos ustedes lo tienen en su material de apoyo. De ahí ustedes tienen que organizar, simplemente tienen que ver. Y en el transcurso de esta clase yo ya les voy a ir indicando todas las actividades. Estas son las dos actividades que ustedes tienen que desarrollar en esta segunda etapa. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, todo esto ustedes lo tienen que dibujar, lo tienen que trazar, lo tienen que hacer de forma manual en su hoja de trabajo. La rotulación de su hoja es obligatorio, eso ya saben que tienen que hacer en la parte superior, donde ustedes van a colocar nombre, curso, fecha, materia, nombre de la tarea, la semana a la que pertenece y sin olvidar, obviamente, en la parte superior, el nombre de la institución educativa, de la unidad educativa. A continuación tenemos obviamente las recomendaciones, tenemos la rúbrica de calificaciones y tenemos al final de este proyecto, de este proceso, de este documento, nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas, correspondientes a la semana 4 de fecha 30 de septiembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre. La fecha límite de entrega es el 10 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de octubre. Ahí nosotros tenemos toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente actividad. Así es que ustedes ya saben cómo y qué es lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la presente clase. Una vez que nosotros hemos visto que hemos analizado justamente este tema, a continuación, vamos a ir viendo y vamos a ir analizando el material de apoyo que tenemos en nuestra aula virtual. Y vamos a hablar justamente sobre la economía latinoamericana y el mercado mundial. Vamos a ver cómo se establecieron. América Latina experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX. De una población de 20 millones de habitantes en el año de 1820, pasó a tener más de 62 millones hasta 1900.
Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares a 1825, perdón, en el año 1825 a 800 millones hasta el año 1885 y sobre 1.000 millones hasta 1990. Estos son datos estadísticos, obviamente, los cuales se pueden representar en barras como ustedes tienen en su tarea. El ingreso al mercado mundial marcó una de las etapas más importantes para los países latinoamericanos. Lamentablemente no todos los países tuvieron las mismas oportunidades. Obviamente se participó de una forma desigual, de una forma inequitativa. Unos países obviamente producían de mejor manera, los países más grandes, como fue el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, y países más pequeños y más pobres tuvieron una precaria participación en el mercado mundial. Por incorporación al mercado mundial entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de la región, es decir, hacia Europa y Estados Unidos. Desde 1840, casi como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. ¿Cuál es el mercado mundial? Donde nosotros exportamos y nos compran nuestros productos. El banano que nosotros producimos, no todo se consume aquí, el mejor se va, se exporta a otros mercados internacionales, lo mismo sucede con el camarón y otros productos que se dan. La secuencia se debió a la diversificación de la demanda de Estados Unidos y de Europa y también a innovaciones técnicas. Eso quiere decir o establecer barcos cada vez de mayor capacidad, de mayor calado, procesos de industrialización de alimentos e instituciones tales como servicios aduaneros, bancos para financiar exportaciones, sistemas de cartas de crédito. Esas son las características más preponderantes. Y aquí nosotros tenemos un gráfico, una línea de tiempo en los cuales vamos a ver cada uno de los países latinoamericanos, el ingreso de los países latinoamericanos en el mercado mundial, el producto con el cual se participó y obviamente el nivel de participación que tuvo cada uno de los países. De este cuadro, de esta línea de tiempo que ustedes tienen aquí, es donde ustedes deben llenar la información en la segunda etapa de su tarea que ustedes tienen dentro de su documento de la actividad para la presente semana. Y vamos a analizar este proceso de ingreso a los países latinoamericanos desde el año de 1840 hasta 1890. Es una etapa bastante pequeña, obviamente, en la cual vamos a ver cómo participaron, cómo ingresaron y qué productos emblemáticos con los cuales, obviamente, ingresaron al mercado mundial los países latinoamericanos. Iniciamos con Argentina y Uruguay cuando empezaron a exportar cueros y pieles y cebos. Esto sucedía hasta el año de 1840. En el mismo año, Chile inicia en el mercado mundial exportando harina, aceite y vino. Ecuador empieza a exportar sombreros de paja toquilla, los famosos Panama Hands, en el año de 1850. Perú lo hace en el mismo año y exporta guano, salitre. Bolivia lo hace igual y también exportando salitre. En el año de 1860 ingresa Argentina, Uruguay y el sur de Brasil exportando cereales y carne. En el mismo año Brasil y Colombia obviamente empiezan la exportación de azúcar y café. Ecuador lo hace con su producto emblemático hasta la vez que es el cacao en el año de 1870, el Caribe con azúcar. Bolivia empieza a exportar estaño hasta el año de 1880, lo mismo hace Perú, Ecuador y Brasil también con el caucho en el mismo año. Venezuela empieza su participación en el mercado internacional con la exportación de hierro y bauxita hasta el año de 1890. Lo mismo hace México y Venezuela con el petróleo, el boom petrolero ya inicia a partir de ese año con estos países. Esto en esta pequeña línea de tiempo en función de la participación de los países latinoamericanos en el mercado internacional. Y dentro de estas características nosotros podemos mencionar que obviamente, la historia de la incorporación está resumida en el gráfico, en la línea de tiempo que acabamos de ver. Empezaron Argentina y Uruguay con la exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. La sigue Chile con la venta de harina, aceite y vino que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la famosa fiebre del oro. 300.000 personas entre los años, perdón, 1848 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el famoso ferrocarril a través del Istmo de Panamá.
Los gambusianos, como se los llamaba a los buscadores de oro, compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexibles y bonitos a los que empezaron a llamar Panama Hands, sombreros de Panamá, cuando en realidad eran hechos en Ecuador. Para aumentar la productividad de las tierras europeas se requerían fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano. ¿Qué es el guano? Es el excremento de las aves depositadas en las islas desérticas y el salitre, producto mineral del desierto, primero peruano y luego boliviano, y tras la Guerra del Pacífico exclusivamente chileno. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos, tales como cereales y carnes de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, azúcar, café, cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y también del Caribe, y luego banano de Colombia y América Central. La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico, el caucho, así como recursos minerales tales como el estaño boliviano, el cobre chileno, el hierro y la bauxita venezolana y el petróleo tanto de México y también de Venezuela. Eso en cuanto a las exportaciones que se dieron y la incorporación de los países, el ingreso de los países latinoamericanos en el mercado internacional. En cuanto a las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos, igual tenemos aquí, tenemos los países, tenemos el valor total de las exportaciones en libras esterlinas y tenemos el crecimiento porcentual. Y hablamos hasta el año de 1893, Gran Bretaña lo hace con 185.934.000. Hasta el año 1913 crece, obviamente, y empieza su participación en 411.572.000, lo que representa un crecimiento del 121%. Alemania lo hace en el año de 1893 con 98.235.000, mientras que hasta el año 1913 crece a 332.939.000, lo que representa el 239%. Estados Unidos lo hace en 1893 con 37.239.000. Hasta el año 2003, perdón, 1913, tiene un crecimiento de 247 millones de 292.000, que representa el 563% en función de su crecimiento. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se va desarrollando, cómo ha ido creciendo el nivel de las exportaciones y la productividad en cuanto a manufacturas hacia otros destinos. En cuanto al destino de las exportaciones latinoamericanas, hay una paradoja también bastante importante, pues obviamente en este proceso nosotros hemos visto que la mayoría de las empresas, la mayoría de las actividades están 100% determinadas por la oligarquía, por el sistema bancario, por el gobierno, y al pueblo simplemente les llega las migajas. En el mercado internacional se supone que en función de las exportaciones, lo que es el Producto Interno Bruto, una parte considerable tiene que ir directamente a la inversión de programas sociales. Esto es inversión en educación, en salud, vivienda, seguridad y otras actividades que busquen mejorar la calidad de vida de las personas. Dentro de esto podemos hablar del destino de las exportaciones latinoamericanas. Hacia finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, tales como minerales, alimentos sin procesar. Con dicho ingreso importaban también bienes manufacturados, industrializados. Del total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba el 18% de cereales, el 12% de pecuarios, el 62% de café, té y cacao, el 38% de azúcar, el 14% de frutas y vegetales, el 25% de caucho, pieles y cuero y proporciones importantes de varios minerales en menor cantidad. Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina, pues absorbían el 75% de ellas en las primeras tres cuartos del siglo XIX. Pero esto cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos las desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos. Eso obviamente como una breve semblanza, cómo se dieron y cuáles fueron los destinos de los productos en este proceso de incorporación de los países latinoamericanos y los productos de exportación, cuáles son su destino importante.
En cuanto al origen de las importaciones latinoamericanas, Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870, pero hacia 1890 Estados Unidos y Alemania desafiaban fuertemente el liderato británico-alemán. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga el triunfador, pues en el año de 1920 América Latina importaba a Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que importaba. Eso es 258 millones de dólares en relación a importaciones. ¿Quiénes producían? La producción y extracción de estos productos no se hacía por arte de magia, mientras unos cuantos millonarios de Latinoamérica gastaban fabulosas sumas en París, en Londres, sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hacia los países ABC, lo que es Argentina, Brasil y Chile, que esos eran los países, obviamente, donde se establecían las empresas más grandes en relación a producción en la primera etapa de la economía, como es el sector primario. Entonces, estos son los temas que nosotros hemos visto y que hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes toda la información pertinente para el desarrollo de su tarea que ustedes tienen activadas para la presente semana. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes la presente hora. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Señores y señores, que tengan un excelente día.